Me da muchísimo gusto saludarte, querida Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social del INEGI. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado David. Gracias por este espacio. Oye, querida Claudia, mucho se habló de esta presentación de la pobreza multidimensional. Es la primera que hacen ustedes en el INEGI. Antes de entrar a los datos, creo yo que es importante destacar que se hizo con las mismas, o sea, que los datos son totalmente comparables porque se hizo bajo los mismos criterios, ¿no? Efectivamente, como bien señalas, el Instituto ejerce estas facultades por primera vez. Ya se publicaron algunos indicadores, las líneas de pobreza por ingreso lunes, pero el día de hoy se publica la medición de la pobreza multidimensional para 2024. Y efectivamente, lo que hacemos el día de hoy es darle continuidad a casi 2 décadas de trayectoria del país en materia de medición de la pobreza multidimensional. ¿Esto qué implica? Que se siguen los mismos mandatos, principios e indicadores que se mencionan en la Ley General de Desarrollo Social, que se sigue la misma metodología emitida en su momento por Coneval, que sigue vigente, y que por supuesto se sigue utilizando la misma fuente para realizar esta estimación, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que realiza el mismo instituto. Y quiero destacar, se mantienen también no solo las normas, los principios y los métodos, se mantienen las buenas prácticas. Es una medición que es pública, transparente, replicable, que ofrece información para toda la ciudadanía. Incluso el algoritmo de instituto está disponible desde el día de hoy a las 6 de la mañana en el portal del instituto, todas las bases de datos y todos los indicadores que resultan de la aplicación de la metodología con esta nueva información que nos ofrece la ENIC 2024 están ya disponibles para contribuir al debate público, a la investigación y, por supuesto, a la reflexión sobre los desafíos que tenemos pendientes en el país. Yo siempre he dicho que lo que hace el INEGI y lo que ahora él también lo hacen con Coneval es tomar la temperatura, es tomar una medición y además ya a partir de ahí que se decida lo que se quiere. Yo creo que el primer paso es que es totalmente comparable con lo anterior, que no cambiaron las cosas, digamos, ¿no? Así es, tenemos el mismo insumo que históricamente ha tenido la medición, tenemos la misma metodología, que es metodología vigente, que publicó el Coneval con los lineamientos como anexo único en 2019, y tenemos los mismos procesos estadísticos necesarios para ser fieles a la metodología y comparar la situación de la población con estos estándares claramente definidos en la propia, que vale la pena recordar, se ancla en la definición que tenemos en México de los derechos sociales en la Constitución y en las leyes reglamentarias respectivas. Ahora vámonos a la otra parte importante, Claudia. ¿Qué sale de esta medición? O sea, ¿qué resulta? ¿Qué debemos ver en esta toma de temperatura, como digo yo? Me gusta mucho la analogía que haces. Efectivamente, esta es una fotografía, un espejo del estado de desarrollo social del país, y como termómetro ofrece mucha información muy valiosa, pero quiero destacar 2 o 3 puntos importantes. El primero es que tenemos el valor de 29.6% de la población en situación de pobreza multidimensional, es decir, población que cuenta con un ingreso inferior para cubrir el valor de una canasta alimentaria y no alimentaria para satisfacer sus necesidades básicas, y cuenta con al menos una carencia social, es decir, un derecho social vulnerado por no contar con los elementos mínimos para acceder a él. 3 de cada 10 personas en México están en esta situación. Esto equivale a 38.5 millones de personas. Ahora, si comparamos con 2022, hay una reducción de 8.3 millones de personas en situación de pobreza multidimensional y de 2.1 millones de personas en situación de pobreza extrema. Por contraste, a pesar de los avances y de la reducción de las carencias, si comparamos con 2022, tenemos un aumento en el número de personas que son vulnerables por carencia social.
En 2022 había 37.9 millones de personas en esta situación y en 2024 tenemos a 41.9 millones de personas. Y estos son estos contrastes que nos permite ver la metodología. Si vemos lo que es nacional a nivel de entidad federativa, pues también vemos estos enormes contrastes con estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezando la lista tanto de pobreza multidimensional como de pobreza extrema, y algunas entidades federativas que tienen niveles relativos y absolutos muy inferiores al promedio, digamos, el valor del indicador en el ámbito nacional, y que nos hablan de las enormes disparidades que caracterizan al país. Oye, y esto de la pobreza multidimensional, creo que siempre es bueno recordar cómo se integra la pobreza multidimensional, porque a veces yo creo que los periodistas cometemos el error que nos concentramos en si acabó la pobreza y si aumentó la pobreza extrema o no. Creo que es mucho más profundo, Claudia, que eso, ¿no? Sin duda. Te agradezco mucho la pregunta porque lo que es importante tener en cuenta es que cuando el INEGI habla en este espacio de pobreza, nos referimos a la pobreza multidimensional. Dentro de la pobreza multidimensional hay un subconjunto de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema y otro que se encuentra en situación de pobreza moderada, pero siempre multidimensional. ¿A qué se refiere el adjetivo multidimensional? Es que no solo tomamos en cuenta el ingreso que tienen las personas para satisfacer sus necesidades, sino también qué tanto pueden contar con los elementos mínimos para acceder a los derechos sociales que están consagrados en la Constitución. Y eso es lo que en la propia metodología se llama el espacio de los derechos sociales. Y esta metodología lo que hace es capturar que se vive en situación de pobreza cuando tenemos un ingreso insuficiente, pero también cuando son vulnerados nuestros derechos sociales que están consagrados en la Constitución. Por eso podemos ver estos contrastes en los que hay reducción del número y del porcentaje de población en situación de pobreza, pero al mismo tiempo estamos viendo un aumento de la población que presenta carencias a pesar de que mejoró su ingreso, es decir, lo que la metodología llama vulnerable por carencia social. Y también podemos hacer este corte fino en el que vemos que la población en situación de pobreza extrema, que es multidimensional también, hay que destacarlo, que es aquella que tiene 3 o más derechos vulnerados y además cuenta con un ingreso que es insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias más elementales. En esa situación, en 2024 tenemos a 7 millones de personas. Y esas 7 millones de personas tienen el mismo número de promedio de carencias que tenían la población en pobreza extrema en 2022. Entonces, esta medición tiene esa virtud de permitirnos ver el estado del desarrollo social del país desde diferentes vistas, porque es tan importante lo que ocurre con el ingreso y la capacidad de compra que tiene el ingreso de las personas, como lo que ocurre con la capacidad que tenemos las personas para acceder a nuestros derechos. Sí, claro, porque no es, o sea, porque de repente puede ser hasta medio irrelevante que tengas más ingreso, pero pues, si no tienes, déjame simplificarlo muchísimo, si no tienes en dónde gastarlo, si no tienes a dónde ir a atenderte o no tienes un camino adecuado, ¿no? Así es, esta es una contribución conceptual que tiene nuestra metodología, que es ver más allá de lo que el dinero puede comprar. Es, por supuesto, importante para la satisfacción de necesidades, pero si no podemos convertir nuestro ingreso en la satisfacción de necesidades asociadas al ejercicio de un derecho, no podemos decir que estamos fuera de la pobreza y fuera del espacio de las carencias. Hay un componente del ingreso que se puede convertir en satisfacción de necesidades, pero hay todo un universo que en el Estado mexicano se reflejan los derechos sociales de la propia Ley General de Desarrollo Social, que cuando esto es vulnerado, estamos hablando de afectación y estamos hablando de pobreza multidimensional. Ahora,
Platícale un poco al auditorio cómo fue esta transición entre el Coneval y el INEGI, que por lo que vemos en los resultados fue totalmente tersa y que además permite que los datos sigan siendo consistentes, como bien decías al principio, como ha sido los últimos 20 años. Sí, cómo no. Mira, como ustedes pueden observar, la reforma constitucional de simplificación orgánica es de febrero del año pasado, de diciembre. Uh-huh. Y tenemos un largo periodo legislativo en el que, por supuesto, había mucha incertidumbre, que culmina con la aprobación de las leyes secundarias, en las que el pasado 16 de julio, que entran en vigor el 17, en las que ya es perfectamente claro no solo el espíritu de la reforma constitucional, sino la continuidad que por mandato de ley tiene el INEGI, el compromiso de continuidad respecto a la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, los principios rectores que son la independencia, el rigor técnico, la objetividad y este compromiso que es también del INEGI con anterioridad y que hoy asume de manera renovada con el país, de ofrecer información confiable para tomar decisiones, para informar el debate público, para conocimiento de la ciudadanía. Entonces, aquí el marco jurídico nos da un escenario de absoluta continuidad. Oye, y por eso hoy tenemos esta medición con esas mismas características que históricamente presentó el Coneval, con el reconocimiento a su independencia, a su credibilidad y, por supuesto, a la comparabilidad y consistencia de los resultados. Oye, ¿me puedes esperar tantito en la línea el corte para preguntarte justo sobre esta parte de la comparabilidad, que yo creo que es el corazón, al menos de esta medición? ¿Me permites un poquito la línea? Sí, por supuesto. Y 4 son muy importantes. Por esta razón, porque estamos preocupados por la comparabilidad y la continuidad, es que la propia Ley General de Desarrollo Social mandataba la utilización de información proveniente del INEGI. ¿Por qué? Porque es una fuente de información, es la mejor fuente de información que tenemos en el país, que cuenta con estas características de ser de interés público, rigurosa, comparable y continua. ¿Ok? Uh-huh, Entonces, este tema de la comparabilidad es muy relevante para que podamos observar en una serie como a la que le damos continuidad el día de hoy, que inicia con 2016, para que podamos ver cómo se comportan estos indicadores en el tiempo, pero también para que podamos hacer comparaciones entre entidades federativas, regiones, grupos poblacionales, etcétera, etcétera. Y esto sí lo quiero aclarar porque esta es una característica del modelo que tenemos en México, que no cambia con la asunción del INEGI de estas facultades, pero que muchas personas no conocen. La fuente de información es responsabilidad del INEGI. El INEGI, respecto a la IMSS, que es una de las muchas fuentes de información que se utilizan para la medición de la pobreza, porque para la municipal se utiliza la encuesta intercesal, es responsable de procurar la comparabilidad de la encuesta, uh-huh, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y eso ocurre en el ámbito de la Unidad de Estadísticas Económicas y Sociales, que es responsable de este levantamiento. Coneval históricamente fue responsable de procurar la comparabilidad de la medición multidimensional de la pobreza. ¿Y eso qué supone? Utilizar esta fuente de información y hacer los ajustes y los análisis necesarios para que siempre se mantengan los principios señalados por la metodología. Y esa es responsabilidad de la coordinación recientemente creada en el INEGI, que está bajo mi responsabilidad. ¿Qué implica esto? Que con este modelo que tenemos, la fuente de ingreso, la fuente para la estimación de la medición, como la INEGI, puede tener cambios en virtud de los cambios en las decisiones de política pública del país o cambios en la realidad que sea pertinente capturar. Y por otro lado, la metodología puede tener cambios cuando cambia la definición de los derechos sociales.
Entonces, el ejercicio muy especial que se realiza en México desde el inicio de la medición es ajustar estas dos preocupaciones distintas pero complementarias para que tengamos información que sea comparable, que sea consistente y que tenga la periodicidad de la ley, sobre todo para podernos ver en el espejo de estas carencias y de estos avances y retrocesos, por supuesto, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Pues Claudia, te agradezco muchísimo, qué gran sorpresa conocerte. Te digo, me dijeron que eras buena, pero eres mejor de lo que me dijeron, ¿eh? Fueron cortos al describir tu capacidad profesional. Un gusto en conocerte. Muchísimas gracias, David. Agradezco muchísimo este espacio. Te va muy bien.